Esta canción de Blackpink, con un nombre tan difícil de pronunciar correctamente tanto en inglés como en español, es la despedida de Blackpink. ¿De quién se despide? ¿Acaso en algún momento Blackpink pensó en disolverse? ¿Estoy sobreanalizando un video insulso? ¿Podré llegar a ser capaz de pronunciar correctamente el nombre de esta canción en algún momento de mi vida? Todas estas preguntas y algunas más van a ser respondidas a lo largo de este video. Bienvenidos al análisis de Como si fuera tu última, de Blackpink. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Primero, antes que todo, decidí llamar a la canción por su título traducido al español porque así se me hace más fácil de pronunciar. Hashtag unilingüe. Segundo, después que primero y antes que todo, para entender por qué Como si fuera tu última es una despedida, es necesario tener en consideración las anteriores canciones de Blackpink, ya que, de alguna manera, cada compa bailando la historia de una especie de revolución. Por ejemplo, en Square One, sencillo compuesto por Boombayah y Whistle, tenemos el comienzo, con la presentación de las chicas. Hey guys, we're Blackpink. Recuerden que todas las historias comienzan con la presentación del protagonista o los protagonistas y el tiempo y lugar donde todo acontece. En este caso, tenemos a las 4 chicas representando distintas matices de la dualidad Black y Pink, y al mundo Black y al mundo Pink como el lugar donde las chicas van a desenvolverse. Estos dos MV son la declaración de intenciones de las chicas y es donde nos muestran que el mundo Pink no da para más y que la única salida para la evolución del K-pop es adentrarse en las tinieblas del mundo Black, donde se encuentra lo prohibido, lo descortés, en definitiva, todo lo que la cultura coreana considera mal. En Square 2, con Playing With Fire y Stay, tenemos el conflicto, la realidad detrás del mundo Pink, y el motivo por el cual Blackpink le dice a la industria del K-pop que es momento de abandonar el estilo clásico de los girl groups. En Playing With Fire, las chicas nos muestran el lado oscuro del amor, demostrando que en verdad no es todo color de rosa ni es un sentimiento perfecto. El amor es rudo, y puede hacernos pasar momentos tan lindos como feos. Es como un arma de doble filo, o peor, porque la pasión no tiene forma ni límites, es como jugar con fuego. En Stay vemos el lado triste de la realidad detrás de la felicidad que venden los girl groups, con su concepto cute. Tenemos un mundo vacío donde no existe el dolor, es la fantasía de un paraíso. Finalmente, en Como si fuera tu última, que es el comeback que le sigue a Stay, tenemos la despedida de Blackpink. Es el adiós que las chicas le dicen al público de K-pop tradicional. Por eso la letra habla de una última vez. Porque en efecto, se trata de la última vez que Blackpink hace una canción para el público conservador coreano, acostumbrado a ver a los demás girl group a chicas tiernas, débiles e indefensas. Poner me gusta al video. Ahora es momento de comenzar a analizar este comeback. Antes es necesario aclarar que sí, Como si fuera tu última, fue una canción hecha para el otro girl group de la productora, 2NE1. Sin embargo, para el debut de Blackpink se le cambió la letra. Es decir, Teddy Park, el productor de Blackpink y 2NE1, tenían la base de esta canción hecha hace años, solo que sin letra. Esto es algo muy común en el K-pop y en la música pop en general, que trabajan con estructuras bien marcadas y sonidos digitales. Algo similar pasó con Boombayah, solo que en ese caso solo se cambió el título y el estribillo de la canción. La idea principal era que la canción se llamara Opachan. Así que se podría decir que Blackpink es una copia de 2NE1, pero la realidad es que no es así. El tema es un poco más complejo. Si quieren un video sobre la diferencia de 2NE1 y Blackpink, escríbanlo abajo en los comentarios. Si no lo quieren, escriban hola. Hola. Ahora sí, volviendo a Machi Monchorom, o como lo llamo yo, Como si fuera tu última, no voy a ir hablando escena por escena cronológicamente, porque en este video la historia pasa casi que desapercibida, como en un segundo plano, opacada por referencias y provocaciones hacia la industria del K-pop. Por lo pronto voy a comenzar hablándoles del primer segundo del video porque es fantástico y podemos tomarlo de ejemplo de las referencias y de las provocaciones que actúan como centro del video. Tenemos un auto rosa, al que le faltan las ruedas de atrás, que es muy similar al que vimos en Playing With Fire. Este descapotable nos dice desde un principio que prestemos atención, ya que a lo largo de este video van a aparecer referencias a los anteriores comebacks de Blackpink. Yo las que encontré son Lisa rodeada de llamas una vez más, Jisoo deslumbrando a todo vestido de amarillo una vez más, la televisión de este escenario, que es igual a la de Playing With Fire, y el inolvidable movimiento de Rosé arrastrándose por el piso entre las piernas de sus compañeras, que, hasta la fecha, sigue siendo la única idol femenina oriental en hacer algo semejante. Si vos te diste cuenta de más referencias, escribilo en los comentarios. Si no, escribí hola. Pasando al apartado de las provocaciones, en el primer segundo del video vemos una gran estructura de arquitectura clásica, que, al estar iluminada de color rosa, sirve para simbolizarnos la meta de las chicas, tener el clásico K-pop femenino de color rosa neón, o más bien de rosa oscuro. Hashtag Blackpink. También, dentro de las provocaciones, podemos considerar la estética hippie, relacionada con la búsqueda de la paz, la libertad y también, como no, con la psicodelia, siendo un claro guiño al girl group más conservador de la industria. Así es, pequeño Blink. Sumando todo esto a la escena del camión de helados, donde Blackpink dejan claro que no tiene intenciones de ser sutil con sus provocaciones. Apenas unos segundos después, confirmamos esto con unos planos medios y enteros de las chicas donde claramente vemos que se encuentran vestidas con un uniforme escolar al estilo Blackpink.
Además, un detalle que no es menor es que cada una lleva un uniforme distinto. Esto es importante porque nos transmite una sensación de independencia y personalidad propia por parte de cada una de las chicas, pero que gracias a la paleta de colores en común sigue actuando como el uniforme de una unidad. Es como si simplemente les hubieran dicho a las chicas que fueran con un uniforme escolar de color blanco, negro y rosa, eligiendo así ellas los uniformes que más les gustaban y que mejor combinaban con sus atributos. ¿Qué significa que lleven un uniforme escolar si todos los girl groups tienen un video con esa vestimenta? Exactamente por eso. Las chicas llevan un uniforme escolar porque es algo así como el emblema de los girl groups de K-pop. Y recordando lo que dije al principio, este envío se trata de una despedida. Más precisamente, de una fiesta de despedida. Así que ver a Blackpink vestidas de colegialas solo sirve para demostrarnos que las chicas están dispuestas a darnos todo lo clásico del K-pop por última vez. Por eso todo lo que vemos en el video es una especie de jolgorio, que no parece contar alguna historia en específico. Más bien se siente como lo que es, una fiesta donde las chicas se divierten junto a sus fanáticos y junto al público masculino coreano, amante de las adolescentes en minifalda, dulces y tiernas. De acá la escena donde Jennie mira directamente a cámara con un baby doll sentada en una cama que se encuentra en un mundo de fantasía. Está jugando a ser la típica niña sumisa cute que añora el otaku promedio. Para ir cerrando con el análisis, nos queda hablar de la historia del MV, esa que está opacada, que no es ni nada más ni nada menos que la llegada de cada una de las chicas a la zona prohibida, representada por el escenario del subterráneo, donde vemos unas escaleras y un cartel donde dice Closet, que significa cerrado en inglés. Hasta el minuto 2 con 56 segundos, en este escenario las chicas aparecen solas y sonriendo. Es recién en este momento donde las vemos a las 4 juntas bajando por las escaleras. Esto simboliza la llegada de las chicas al lugar metafórico donde las idols no pueden ingresar. Es como más bien la liberación femenina. O sea que en definitiva, como si fuera la última vez, es probablemente la canción de Blackpink que mejor se banca al paso del tiempo. Es el comeback donde las chicas le dicen adiós al público equipo tradicional, con una sonrisa, sin resentimiento ni ira, dando lo mejor de ellas y dándole al público todo lo que desean y quieran. Y lo hacen porque su intención es no volver a hacerlo nunca. Pese a todas las críticas y con un estilo más parecido al pop occidental, es importante destacar que Blackpink no odia al público K-pop tradicional ni lo desprestigia. Simplemente le pide que dé un paso hacia adelante, que se ayorne y conozca junto a ellas un nuevo mundo, donde las mujeres ya no deciden mostrarse como débiles, ni como una muñeca inofensiva a la cual un hombre debe cuidar. Como si fuera tu última, termina convirtiéndose así en el adiós al público otaku y su percepción machista de las idols femeninas en lo que es una verdadera fiesta de despedida. Hola, yo soy Lola y esta es La Sonora Vaca y no olvides suscribirte para convertirte en mi idol. ¡Chao!